tal amigos? ¿Cómo están? Como pueden ver, les vamos a hablar un poco sobre el diodo varactor, su funcionamiento, sus características y algunas de sus aplicaciones. Iniciemos. El diodo varactor también es conocido como diodo varicap. Su funcionamiento es similar a la de un capacitor. Es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en la unión varíe dependiendo del voltaje que se aplica en sus extremos. También este diodo siempre trabaja en polarización inversa. La zona de empobrecimiento dependerá del voltaje inverso aplicado. Pues así, aquí tenemos la zona de empobrecimiento que actuaría como un dieléctrico de los capacitores y actuando las regiones P y N como conductores. Bueno, en la operación básica tenemos A, el área de las placas, E, la constante dieléctrica del material con la que se encuentre conformado el diodo, y D, la separación de las placas, pudiendo encontrar así la capacitancia con la siguiente fórmula, que sería A por la constante dieléctrica sobre la distancia que existe entre las placas. Pues bien, a mayor polarización en inversa, menor capacitancia. Eso quiere decir que mientras más apliquemos un voltaje mayor en inverso al diodo, la zona de empobrecimiento se aumenta, por lo que su capacitancia disminuye. Menor polarización en inversa y mayor capacitancia. Eso quiere decir que cuando el voltaje en inversa aplicado al diodo es menor al anterior, eso nos quiere decir que el dieléctrico se estrecha y por lo que va a existir una mayor capacitancia. Pues bien, ahora vamos a ver acerca de el gráfico que nos representa la capacitancia del diodo y el voltaje en inversa. Mientras mayor sea la capacitancia, menor será el voltaje en inversa. Y tendremos esta gráfica. Continuando vamos a presentar lo que es el símbolo del diodo varactor. Como se puede observar, es el símbolo de un diodo normal en conjunto con el símbolo de un diodo de un capacitor. A continuación tenemos la información en la hoja de datos del varactor. En este caso tenemos unos datos específicos para la serie de diodos varactores de la serie CTEX serie 830, en el cual se puede apreciar el intervalo de capacitancia, el intervalo de tolerancia de capacitancia y la relación de capacitancia. En este intervalo se puede observar los valores mínimos, nominales y máximos de capacitancia y la relación de capacitancia, o también conocida con el diodo varactor como la relación de sintonización, que es la relación de capacitancia del diodo con un voltaje inverso mínimo a la capacitancia del diodo con un voltaje en inverso máximo. En esta lámina podemos observar lo que son los datos de nominales máximos absolutos en lo que es la corriente de polarización directa, que nos da que es 200 miliamperios, la disipación de potencia, entre otros. Las características eléctricas a 25 grados centígrados, como se puede observar, el voltaje de ruptura en inversa, que nos da un mínimo de 25 voltios, y el voltaje de fuga en inversa, con un máximo de 20. Como ya les había explicado, el intervalo de tolerancia de capacitancia es lo que nos indica los valores mínimos, nominales y máximos. En este intervalo no se debe confundir con lo que es el intervalo de valores de capacitancia, que resultan de variar la polarización, tal como lo determina la relación de... Bien. Ahora tenemos la relación de capacitancia. Como ya les había mencionado, en los diodos varactores se conoce como relación de sintonización. Es la relación de la capacitancia del diodo con un voltaje en inversa mínimo a la capacitancia del diodo con un voltaje en inversa máximo. Los diodos varactores CTEX de la serie 830 son dispositivos de unión hiperabrupta. Configuración espalda con espalda.
Una de las desventajas de utilizar solo un diodo baraactor en ciertas aplicaciones, como por ejemplo la sintonización de frecuencia de radio, si la frecuencia de radio polariza en directa al diodo durante una parte del ciclo de corriente alterna, su escape a la inversa se incrementa momentáneamente. Entonces se produce un tipo de distorsión, la cual se llama distorsión armónica. Esto se da si el baraactor se polariza positiva y negativamente de forma alterna. Entonces, para evitar la distorsión armónica, se suele utilizar dos diodos conectados espalda con espalda, como podemos observar en la figura. Con el voltaje de corriente directa de polarización en inversa aplicado a ambos dispositivos al mismo tiempo, los dos diodos serán excitados alternadamente a una alta y baja capacitancia, y la capacitancia neta permanecerá constante, y la amplitud de la señal de frecuencia de radio no le alterará. Podemos encontrar una configuración espalda con espalda en un encapsulado, conectados los dos con un punto común que puede funcionar también como un diodo individualmente, como podemos observar aquí, un diodo baraactor CTEX 832 y que se puede ser en un encapsulado como un solo diodo, un SOD 523 o como dos diodos, un SOT 23, que es el que puede ser utilizado como dos diodos. Bueno, vamos a hablar de las aplicaciones del diodo baraactor. Una de las aplicaciones más importantes se encuentra en circuitos de sintonización. Ejemplo de los receptores VHF y UHF. Los VHF que son de alta frecuencia y los UHF de ultra frecuencia y satélites. También sirven para comunicaciones de celulares. Una de las aplicaciones también es el circuito resonante paralelo. El baraactor que va a actuar como capacitor variable, permitiendo así que la frecuencia de resonancia sea ajustada por un nivel de intervalo. Ya, aquí tenemos un ejemplo de aplicación. Es un circuito resonante en paralelo que consiste de un filtro pasabanda. Un filtro pasabanda se refiere a que va a haber un intervalo de frecuencias en el que va a permitir solo pasar dentro de ese intervalo las frecuencias, y aquí el diodo baraactor va a servir como un capacitor variable que le va a permitir ajustar a una frecuencia de resonancia en la que se ha deseado el circuito. Hemos finalizado con nuestro tema, esperando que haya sido de su agrado y que les sea útil en algún momento.